En un país donde el talento y la visión se convierten en motores de esperanza, surge una voz que ha dedicado su vida a formar líderes, emprendedores y soñadores. Mónica Río Nevado de Celaya ha marcado generaciones desde las aulas de la Universidad Francisco Marroquín, impulsando la excelencia académica, el emprendimiento y la transformación social. Su liderazgo ha trascendido fronteras, desde el Kirchner Center y el Global Entrepreneurship Monitor hasta el programa de becas ITA, que abre caminos de oportunidad para jóvenes guatemaltecos. Hoy, su historia nos recuerda que el verdadero liderazgo no impone, sino que inspira. No busca poder, sino propósito. Es la historia de una mujer que ha hecho del servicio, la educación y el amor por su país un legado que deja huella. Démosle la bienvenida a Mónica Río Nevado de Celaya. Mónica, qué alegre tenerla hoy con nosotros. Estoy muy emocionado de hacer esta entrevista, no solamente por el concepto académico y empresarial que usted representa, sino sobre todo por la calidad de persona que sabemos que usted es y por lo que representa su historia, cómo fue formada, sus perspectivas de vida, educativas, académicas, etc. Así que estamos muy contentos de tenerla con nosotros. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias, qué lindas palabras. Ya con esa bienvenida ya lo ponen a uno, lo hacen sentir a uno muy importante. Pues para mí un gusto poder estar acá y aprender juntos mientras estamos en esta conversación sobre los temas que vamos a tratar. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando, ¿verdad? Hace un momento fuera de cámaras, lo importante que es que nosotros nos creamos las cosas, que sepamos que nosotros como seres humanos tenemos un valor importante. Y en ese sentido, yo leí algo acerca de su padre. Y todo empieza en la casa, ¿no? Y leí cómo su papá fue un baluarte importante en su vida, en su formación, en su manera de ver el mundo. Y yo quisiera saber más acerca de eso. Ay, qué lindo. Mire, me va a poner sentimental usted. Pues mi papá siempre fue una persona muy, muy feliz, ¿verdad? Y una persona muy entregada a los demás. Fue empresario, dedicó su vida a ser empresario en varios temas. Creo que mucho del amor por la empresarialidad lo aprendí de él. No es un camino fácil, ¿verdad? Pero era una persona que cuando murió muy joven, murió a los 56 años. De un cáncer fulminante. Le encantaba la música, él le enseñó a cantar a mi hija, que ahora es cantante, y ella empezó porque recordaba esos pasos con su abuelito aprendiendo a cantar. Bueno, fue un padre muy presente, magnífico papá, con un matrimonio ejemplar con mi mamá, que después de 25 años que tiene de haber fallecido, mi mamá sigue estando casada con él. Qué lindo. La verdad que sí, una linda familia. Tan necesario hoy día, ¿no? Modelar esos principios de familia. Que de hecho somos un país bastante tradicional, familiar, y eso veía yo en su biografía, cómo usted posteriormente a su formación y lo que ha aportado a la sociedad guatemalteca a través de las aulas de la UFM. Impresionante. Yo quiero hacerle una pregunta al respecto de eso, y es que entiendo que su infancia y su juventud fueron claves en el tema de cómo se moldeó su manera de pensar, que posteriormente vemos cómo eso termina en un resultado importante como lo son el programa de las becas ITA y otra serie de iniciativas. ¿Qué fue lo que la formó a usted en su niñez y juventud? Bueno, definitivamente la familia, las personas que están cerca de uno graban su espíritu, su forma de ser, sin ninguna duda. En temas educativos, yo estudié en el Colegio Montemaría. La verdad es que siempre fui buena alumna. El otro día que cumplía años de graduada, nos llevaron a una clase vacía y dicen, bueno, cada quien siéntese en los escritorios que se sentaba, si se recuerdan. Yo les digo, ay, para mí fácil. Yo en la primera fila, les digo, porque siempre me sentaba hasta adelante. Siempre fui buena alumna, era muy dedicada. Siento que me gustaba mucho aprender. Y también empecé muy chiquita. Yo me gradué del colegio de 16 años. Y de la universidad terminé a los 19. O sea, lo hice todo corriendo. Un profesor me decía, ¿pero por qué corre? Pues la verdad no sé, le digo, pero ahora ya agarré aviada. Y la verdad es que la universidad también, que es un espacio de mucha libertad, también potenció mucho estas
estos intereses que uno tenía, ¿verdad? Y conocer a gente increíble. Yo creo que uno tiene que reconocer que uno es una suma de experiencias y de vivencias de muchas personas, ¿verdad? Entonces, al final, somos esa mezcla, ¿verdad? De todos esos elementos, sin ninguna duda. Así que sí, eso pienso que es una parte muy importante de la formación. Tengo que decir que mis papás les gustaba mucho hacer viajes cuando éramos jóvenes, viajes largos, porque mi papá era de origen español, entonces viajábamos, no sé, 3 meses a España, un año sí, un año no. Qué alegre. A ver a la familia y los viajes siempre estaban llenos de esto de, qué buena idea esto, lo podríamos hacer en Guatemala, qué interesante esto que hacen con los helados, Entonces esto era como parte normal de los viajes en mi familia. Yo nunca me di cuenta hasta ahora, ¿verdad? Que vivo tan cerca de todos los temas de emprendimiento que es verdad. O sea, es como viendo cosas uno se inspira de cosas que puede hacer. Así que sí, también me recuerdo que aprendí varios instrumentos, tocaba guitarra, tocaba piano, estaba en el coro. O sea, me apuntaba a todas las actividades. Entonces creo que todas esas cosas hacen que uno conozca a mucha gente diferente. Me encantaba declamar. Estando en el colegio gané Juventud 80 y no me recuerdo el número. El primer lugar de declamación. Me fascinaba declamar. Mi abuelo escribía poesías. Bueno, entonces rodeado de todas estas cosas como que uno se nutre y bueno, es lo que es a lo largo del camino ahí sí que con la iluminación de Dios, porque estamos aquí por eso. Y efectivamente la familia es el núcleo, ¿no? Donde uno se forma. Y yo me imagino esos viajes largos, tanto tiempo para conversar, ver. Y lo que usted decía, una de las cosas que a mí me impacta del tema del emprendimiento es que cuando uno tiene esa oportunidad de viajar, de ver otras culturas, de conocer más, uno empieza a tener ideas, esto funcionaría, esto lo podríamos incluso mejorar, porque para eso somos buenos los chapines, ¿verdad? Sí. Estamos pensando siempre cómo sacarle el provecho a las cosas. Y sabe una cosa, que no es solo viajando. O sea, yo descubrí que para muchas personas el café internet era su ventana al mundo. Esto lo he oído de muchas conversaciones con gente que dice, yo no salí nunca de mi comunidad, pero yo conozco muchos lugares y era el café internet. Y uno dice, qué interesante, sí. ¿Verdad? Sí, no existía el internet como hoy, pero uno podía ir a un café internet. Tiene mucha razón, gente dice eso. Interesante. Quiero preguntarle algo, y es que en algún momento específico, me imagino, de su vida, quizá una decisión, quizá un problema, una crisis familiar, una especie de reto que pareció ser grande en su momento y que definitivamente fue el parteaguas para tomar decisiones en su formación académica. Cuéntenos sobre eso. Wow, esa es una pregunta difícil. Miren, de los momentos más difíciles que me tocó vivir definitivamente fue la muerte de mi papá tan joven, porque él era muy joven. O sea, nunca esperábamos que le iba a pasar lo que le pasó. Y le encontraron un cáncer muy avanzado. Entonces, eso definitivamente fue un parteaguas, porque una persona tan joven de un momento a otro. Y bueno, nos tocó vivir un poco ese momento. Yo ya me había casado, me casé joven también. Me enamoré joven y decidimos casarnos con mi esposo. Así que yo terminé la U de 19 y a los 20 me casé. Así que fue, y la verdad es que estoy felizmente casada, mamá de 2 y abuelita de 3 ya. Así que súper felices. La verdad es que tenemos una familia siempre rezamos por una familia unida y feliz. Y la verdad es que sí, ¿verdad? Vivimos eso completamente. Pero cuando terminé la universidad tuve una oportunidad muy interesante de trabajar en un banco. En ese entonces la banca casi todos eran hombres, ¿verdad? Y yo era súper joven, o sea, estoy diciendo tendría 21 años. Y era una posición gerencial. Y a mí me reportaba gente que tenía mi edad de estar en el puesto. Pero yo decía, ay, me deben odiar todos, decía yo entre mí, porque mujer, jovencita. Fue otra experiencia increíble, porque también de alguna manera digamos, tenían mucha confianza en mí, entonces me dejaban hacer. ¿Usted cree que funciona? Sí. Bueno, dele, pues, ¿verdad? Ok, ¿va? Y eran presupuestos a veces grandes. Entonces, eso también creo me hizo crecer bastante, ¿verdad? Que no importaba que yo fuera joven para poder empezar. Lo mismo con la universidad dando clases. Yo empecé dando clases y yo tenía gente sentada ahí que casi tenía mi edad. Pero no sé, ¿verdad? Fue parte del proceso. Y definitivamente que cuando uno lo lanzan prácticamente al agua, ¿verdad? Sin saber nadar muchas veces.
uno surge y puede ver ese potencial que uno tiene. Y justo era uno de los temas que ahora vamos a pasar a hablar un poquito más de la formación profesional, intelectual, y justamente me ha servido en bandeja de plata las preguntas, porque ¿cómo hace una chica tan jovencita en un puesto tan importante, donde, como usted decía, gente que tal vez tiene mucho tiempo de estar ahí, ahora se le reporta a una jovencita? ¿Cómo fue ese proceso de salir de la universidad profesional, empezar a trabajar ya y en la banca, que como usted dice, se caracteriza muchas veces porque la mayoría de los gerentes son hombres? Ajá. Pues mire, hoy siento que el mundo es muy diferente, ¿verdad? Hay mucha participación femenina. En ese entonces, pues la verdad que no, pero sabe una cosa, tal vez por la forma en que me educaron y por lo que yo viví, incluso en el mismo colegio, ¿verdad? Para mí eso nunca fue un tema, ¿verdad? Creo, como hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿verdad? Lo principal es que la gente no crea que tiene alguna limitante, ¿verdad? Entonces, a veces las limitaciones nos las ponemos nosotros mismos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está. Nadie le gana a la propia mente y a la propia conciencia, ¿verdad? Pero si uno se lo cree o ni piensa en eso, uno solo avanza, ¿verdad? Y en el camino, pues, uno utilizando los talentos que Dios le regaló a uno y la ayuda de tantas personas, el conocimiento, la experiencia, ¿verdad? Va avanzando. Y también creo, y esto lo oía el otro día de un conferencista que llegó a la universidad, que decía, cuando alguna vez sentimos que no podemos, pidamos ayuda. Pero él lo decía de una manera muy natural. Dice, la gente a veces no se da cuenta que tiene alrededor miles de personas que estarían dispuestas a ayudar. Solo uno no lo pide, ¿verdad? O no pregunta. Y esto es muy cierto, ¿verdad? A veces el solo decir, hey, podría ser, creo que tal vez no estamos preparados para recibir un no como respuesta, ¿verdad? Pero si uno está preparado para el no, si total el no ya está, dicen por ahí, entonces, ¿por qué no intentarlo, verdad? Y sabe una cosa, que esa filosofía yo creo que es así, me acompaña. O sea, usted no sabe la cantidad de veces que yo he presentado el programa de becas en un montón de foros. Una vez me recuerdo, estábamos con la familia haciendo un viaje en Estados Unidos, en Boston, y me llama alguien de la universidad y dice, Mónica, supimos que hay una reunión de empresarios en Harvard y nos dieron media hora para si les llegas a hablar, ¿tú podés? Pues no estoy tan cerca, pero está bueno, ahí llego, ¿verdad? Y entonces llegué y hablé y lo presenté, ¿verdad? Y yo, pues, me hicieron unas preguntas, yo dije, bueno, no se ve ninguno que haya se apuntado, ¿verdad? Pero va. A los 2 años recibimos una carta de una señora que estaba en esa reunión que había fallecido y en su testamento, ¿verdad? Dejó un pedazo de su herencia para el programa de becas. Yo dije, por eso es que nunca hay que dejar de intentarlo. Uno nunca sabe. Sí. Nunca sabe quién está escuchando, nunca sabe, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? Claro, y tener esa filosofía de no decir no a las oportunidades, porque a veces el miedo nos embarga y el miedo es el enemigo número 1 de uno mismo. Porque exacto, por miedo uno no hace algo y qué oportunidad la que tuvo. Y bueno, si bien es cierto, pasaron 2 años, pero rindió un fruto y ahí está lo importante. Por eso, ¿no? Uno nunca sabe. Sí. Yo tuve en mi mano un documento que hacía una referencia, es más, era un resumen de la tesis que también pude leer, de The Ripple Effect of Entrepreneurship. Me tiene que dar sus observaciones. Me impresionó muchísimo la manera en cómo lo plasma y la manera de pensar. Y en ese sentido yo vi que esta tesis, su tesis doctoral, analiza cómo una acción empresarial puede multiplicarse en bienestar. Y me interesó muchísimo y seguí leyendo y encontré una parte donde habían 3 métricas que regularmente cuando se hace un análisis económico se toma en cuenta esas 3 métricas. Que tenía que ver cuánto va a producir o cuántos empleos va a producir el emprendedor. La segunda era que tenía que ver con el interno bruto. Producto interno bruto, el impacto del país, el impacto. Y la tercera, vamos a ver, se me olvida la tercera. Impuestos. O sea, lo que ¿cuánto iba a pagar de impuestos? Exactamente. Esas 3 métricas. Pero bueno, eso está bien y yo sé que son métricas importantes. Sin embargo, usted en su tesis doctoral dice que lo más importante no es eso. Aunque es importante, no es lo más importante, sino es lo que tiene que ver directamente con el emprendedor
y su cosmovisión. Exacto. Me gustaría saber sobre eso. Me encanta que me haga esa pregunta, pero le tengo que contar 2 historias. Usted sabe que yo, tenía mucho tiempo de hacer investigaciones sobre temas de emprendimiento porque me encanta. O sea, siento que Guatemala está llena de emprendedores y he tenido la oportunidad de escuchar a tantos. Y yo digo, son historias de personas valientes, aguerridas, ¿verdad? Que no se detienen por nada. Y cuando yo veía por el otro lado los estudios y decía, y este emprendedor lo mido por el número de empleos que genera, el PIB y los impuestos. Yo decía, qué mentira es esto. O sea, ¿cuántos emprendedores que son de este tamaño, que si los mido por su impacto en el PIB, están borrados ahí, no se ven? No se ven. Y que al final, esa es la riqueza que se genera en nuestro país. Son las actividades emprendedoras y que después se convierten en grandes empresas. O sea, todas empezaron así. Entonces, ahí empezó. O sea, yo dije, no es posible que pensemos que vamos a medir a un emprendedor por el impacto en estas 3 variables. Y eso es lo menos relevante. Y entonces ahí empieza el tema. Y bueno, yo empiezo a investigar, a averiguar y me refieren a este gran autor que se llama Peter Klein, que es mi asesor de tesis. Él es un grande en el mundo del emprendimiento y la economía. De hecho, está a cargo del programa de doctorado de emprendimiento y economía en Baylor. En ese entonces no estaba en Baylor, pero... Y yo dije, yo lo voy a probar a escribir. O sea, había estado una vez de visita en la universidad y yo iba a ir a un evento en Estados Unidos que se llama The Academy of Management, que voy de vez en cuando. Y entonces vi que él iba a ser uno de los speakers. Entonces yo dije, le voy a mandar un correo. Yo le voy a decir... Si tiene unos 10 minutos para tomarse un café en algún momento, me encantaría contarle un proyecto que estoy haciendo. Yo dije, mi sueño dorado sería que él sea mi asesor, pero seguro que me va a decir que no. Pero probemos, ¿verdad? Le escribí, y me dijo, ay, sí, cabal. Y al día siguiente de la presentación, yo tengo un rato, que no sé qué, perfecto, en la cafetería que estaba en medio del evento, ¿verdad? Se sentó conmigo, así como estamos sentados acá, y yo, ojalá, pues mira, le quiero contar, tengo este proyecto, no sé qué. Y la verdad, tal vez es un abuso lo que le voy a preguntar, pero yo quisiera preguntarle si usted quiere ser mi asesor de tesis. Y él me dice, me encanta el tema, ¿por qué no? Casi me muero. Sin miedo al éxito. Casi me muero. Yo dije, ¿en serio? Y fue maravilloso. O sea, aparte de todo, como tenía muchas cosas, porque yo no estaba dedicada solamente al doctorado. O sea, tenía trabajo, claro, sí, familia, me tardé un montón, pues, ¿verdad? Pero él tenía una paciencia. Me decía, perfecto, no importa, ¿cuándo nos reunimos? El jueves, va. ¿Cómo has avanzado? ¿Qué has hecho? Fue maravilloso. Entonces, la verdad es que fue un proceso muy lindo de descubrimiento, porque la tesis se basó en escuchar a emprendedores. Y no solo al emprendedor, en escuchar a la gente que estaba alrededor. De hecho, hay una técnica que se llama snowballing, y es una técnica en donde alguien que lo conoce me refiere a alguien más que lo conoce. Y así, ¿verdad? Para conseguir por lo menos 8 personas alrededor de cada emprendedor. Y a cada uno de ellos yo le preguntaba, ¿qué impacto vio usted de mención espontánea que generó él desde que empezó? Interesantísimo. Y les tengo que decir que las respuestas eran muy parecidas. ¿Fuera un emprendedor chiquitito o fuera un emprendedor gigante? Me acuerdo de una semana donde yo estaba entrevistando a una señora en una comunidad que era esposa de un emprendedor muy pequeño y sus respuestas eran casi iguales que la esposa de este gran empresario que ya vendió la empresa y era gigante y eran muy parecidas. Yo decía, qué interesante. Y de ahí sale ese mapa, que es al que le llamamos ese ripple effect, que son todas las ondas que se generan alrededor del emprendedor y que le cambia la vida a muchas personas. Lo que uno puede generar, ¿no? Literal. Lo que uno. Y eso me llama mucho la atención cuando estaba leyendo precisamente esa tesis, porque yo pensaba lo importante que es no solamente emprender, sino modelar. Y veo que es fiel a su pensamiento. Yo le voy a preguntar si quiere ser mi asesor sin temor, sin temor. Y eso es lo que muchas veces nos frena cuando queremos emprender algo, pero no, y si pierdo, y si no soy exitoso, y empiezan una serie de preguntas que nos dirigen al temor, y eso es lo que nos impide precisamente avanzar. En ese proceso en el que usted se ha formado profesionalmente, intelectualmente, me imagino que tuvo profesores como este señor que nos cuenta, mentores que dejaron esa huella imborrable, no solamente en su profesión, en su corazón. Más por ahí es donde me gustaría ir. ¿Cómo ha afectado su manera de pensar, más que la forma académica, su manera de pensar? ¿Cómo usted ha guardado en su corazón a esos mentores que la han formado? Mire, es una lista larga, diría yo, porque personas tan maravillosas, ¿verdad? Que en una sola conversación
en validar lo que uno está haciendo, en interesarse, en escuchar, ¿verdad? Le dan a uno un regalo, ¿verdad? Un regalo de su experiencia y de su tiempo. Podría mencionar a muchísimas personas, pero voy a tratar de escoger algunos, ¿verdad? Primero, el ejemplo de Manuel Ayau, a mí me parece que es un ejemplo extraordinario. Yo cada vez tuvimos la oportunidad, cuando él ya había fallecido, la familia recopiló varios de sus escritos donde él tenía la idea de la universidad y la estaba formando. Y nos lo compartieron a los decanos de las diferentes facultades. Hicimos un diálogo socrático con sus escritos y poco a poco se ha ido volviendo como un pequeño libro. Y yo decía, ¡ay, qué belleza! Porque como estamos rodeados de gente joven, los que estamos en educación, ¿cuántas veces uno no oye a los jóvenes pensando, ¡ay, sí, hagamos algo, sí, hagamos un proyecto! Y así fue como él empezó el proyecto de la universidad. Y yo digo, uno mira hoy lo que es la Universidad Francisco Marroquín, pues la verdad es que es un ícono Totalmente. En muchas partes del mundo, no solamente en Guatemala. Yo conozco tanta gente que reconoce a la universidad y lo que se hace, que yo digo es extraordinario. Y es para mí el ejemplo de él como emprendedor, me parece fascinante. Para su cumpleaños número 100, que ya había fallecido, que fue el año pasado, hicieron bueno, creo que fue este año fue el lanzamiento, hicieron el lanzamiento en agosto, que es el aniversario de la universidad, de un documental sobre la vida de él. Increíble, ¿verdad? Como él, su primera pregunta es, ¿por qué somos pobres? O sea, él regresa a Guatemala, su mamá se había tenido que ir porque su papá murió muy joven, él estudió allá, se casa con una mujer extraordinaria que yo la conocí, ya murió también, Chapina, y regresa a Guatemala con un hijo chiquito y viene acá y no consigue trabajo. Y él dice, ¿pero cómo así? Si yo soy ingeniero, nadie me da trabajo. Trabajo en el campo, bueno, en una cantidad de lugares que yo ni sabía. Y luego él dice, ¿pero por qué hay tanta gente descalza? O sea, ¿por qué somos pobres? No puede ser. Y ahí es donde él empieza a juntarse con sus amigos y a decirles, hagamos algo, o sea, hagamos un proyecto. Y así fue como la universidad se construyó. Entonces, el ejemplo de él, y él era una persona muy simpática, por cierto, ¿verdad? Visionaria, pero muy sencilla. Entonces, su esfuerzo siempre era enseñar a otros de maneras muy simples. Y pienso que eso es lo que lo hizo tan grande. Claro. Pero mencionaría en mi camino muchas otras personas. Por ejemplo, Fritz Thomas, él fue decano de la facultad cuando yo estudié y fue el decano previo a mí. O sea, él me entregó la estafeta, ¿verdad? Él fue el que me contrató para ser director de la carrera de Administración de Empresas cuando yo estaba en el banco, jalándome de regreso para la universidad, digamos, y otra vez siendo una persona súper joven, ¿verdad? Una persona con tanta claridad mental, una facilidad para escribir, para expresarse, que dice uno, qué sabiduría, ¿verdad? Recogida en una persona. Entonces, y siempre también tan humano, que pienso que es otra cosa muy importante. Y voy a mencionar a dos personas más, siempre en la parte de formación, ¿verdad? O de trabajo. Mencionaría a Giancarlo Ibargüen, que en paz descanse, ¿verdad? Él fue rector de la universidad. Igual, una persona que siempre me demostró su confianza en todo lo que yo hacía, ¿verdad? Y recuerdo muchas cosas positivas de él, pero una en particular, él recibió una invitación de Estados Unidos para un evento que se hace una vez al año en Silicon Valley, que es por invitación, a puerta cerrada. Y él ya estaba muy enfermo y él dijo, le agradezco la invitación, pero pues yo tengo que declinar, no puedo asistir, ¿verdad? Estoy enfermo. Y le dijeron, escoja una persona en Guatemala que usted mandaría a este evento, que era un evento de innovación, y me escogió a mí. Yo digo, es como un regalo. O sea, de verdad que hasta el día de hoy yo digo, wow. Y yo les prometo, fue un evento que me cambió la vida porque yo estaba sentada con gente que fueron los fundadores de Airbnb, no lo habían fundado. Ellos estaban hablando de la idea ahí en la mesa. Era este señor Tim Cook, que es el que dirige el Centro de Innovación de Stanford. O sea, era gente increíble. El fundador de Indiegogo. Afuera la prensa. Yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Rodeada de toda esta gente. Pero las conversaciones de café con ellos, no, o sea, fue de verdad algo extraordinario. La gente decía, sí, que Steve dijo que no sé qué es Steve Jobs. Ah, ok. O sea, eran amigos personales de él. No, era gente extraordinaria. Y la conversación era cómo la innovación impulsa la generación de empleo, el crecimiento. Ese era el foro. Y fue como de una semana. No, fue increíble. Entonces, a raíz de esto, yo empecé a ir a un montón de eventos de innovación que la universidad me mandaba en el mundo y ahí surge la idea, por ejemplo, de fundar la carrera de emprendimiento en Guatemala, que es la primera carrera que está 100% enfocada en emprendimiento. Y los que la diseñaron, si ustedes leen los nombres de la gente que vino a Guatemala, yo tengo que contar esto porque es gente que vale muchísimo dinero, o sea, no le podíamos pagar lo que vale. Pero era gente que habíamos tenido estas conversaciones en el café, en algún evento, y entonces yo decía,
este señor le encantaba este tema y siempre decía, en las universidades no les enseñan, lo voy a invitar. Y así hicimos nuestra lista de quienes queríamos. 3 personas de las que invitamos nos dijeron, mire, mis honorarios serían no sé cuántos, y a la mil gracias, no lo tenemos, pero tal vez en el futuro, y no. Los demás se apuntaron porque iban a venir a crear algo de cero con la página en blanco. Y lo que fue ese evento fue increíble. Así que esa diría yo que es otra. Giancarlo. Y una persona orientada a la tecnología, absolutamente, en una era donde la tecnología no era muy importante, pues, ¿verdad? Y uno recibía de él emails a las 3 de la mañana, ¿verdad? Te recomiendo esta lectura, está buenísima. Y uno dice, wow, eso me tenía en mente y estaba leyendo a las 3 de la mañana, ¿verdad? En fin. Y mencionaría una persona más que fue para mí muy, muy importante, que fue Stephen Covey. O sea, Stephen Covey para mí, o sea, qué privilegio. Pues tuve el privilegio de conocerlo, tener buenas conversaciones con él. Conozco a varios de sus hijos, las circunstancias de la vida, ¿verdad? O sea, él viene a Guatemala. Yo soy socio de Franklin Covey, digamos, de la organización desde hace muchos años, como 29 ya. Y bueno, para mí ha sido una escuela, he aprendido lo que no hay idea, porque aprende uno de ellos, de la investigación, de empresas de todo el mundo. Es increíble. Pero el señor, que era un genio y tan sencillo, y la conversación con él. La primera vez que a mí me invitaron a un evento de consultores, ¿verdad? Habíamos como 3,000 consultores del mundo. Y yo iba con esta idea en la mente que le tengo que contar la historia de este patojo, que es el primer miembro del programa de Becasita. Y yo el programa de becas de la universidad, se lo tengo que contar. Cuando él termina en una de sus conferencias y se baja, todo el mundo salió al coffee break. Yo dije, yo me voy a quedar esperando. Y cuando todos habían salido, me le acerqué. Y yo le dije, doctor Covey, ¿tiene unos minutos? Por supuesto, me dijo. Jaló la silla de una mesa y se sentó. Yo dije, uy, qué amable. Me senté, le conté la historia. Le dije, es que le tengo que contar esta historia de esta persona que para mí es el ejemplo de la proactividad viviente. Entonces la cuento y él me dice, wow, qué buena historia. La voy a poner en el próximo libro. Yo dije, bueno, qué bueno, no sé qué. Por supuesto, ya desde ese día lo conocía. Y como a los 6 meses me escribió su asistente y me dice, Mónica, estamos localizando a Andrés Marroquín, este joven que tú contaste, que tal y tal, lo quieren publicar en el próximo libro. Y le digo, pues está haciendo un doctorado en Estados Unidos y salió en el libro. Hay página y media de uno de los libros del doctor Covey que se llama Las 6 decisiones más difíciles que debes tomar y es un libro para jóvenes. Ahí salió la historia. Pero aprendí mucho de él, el balance de la vida. ¿Cuántas veces no vemos a profesionales exitosos infelices? Totalmente. ¿Verdad? Sí. Entonces es el balance entre las cosas personales, el trabajo, el futuro, el presente, el balance, ¿verdad? Y todas esas personas como mentores definitivamente forman, no solo es uno está formado o uno es quien, de quien uno se relaciona, con quien se relaciona o de quien uno se deja influenciar. Usted mencionó ahorita algo acerca de las becas ITA, que es algo que estaba esperando hablar mucho porque es una de las cosas que más me encantó por el trasfondo social. ¿Cuántos jovencitos, cuántos niños incluso, inteligentes, con grandes capacidades, pero sin los recursos? Y cuando estaba leyendo algo acerca de este tema de las, precisamente del programa ITA, el significado que eso tiene para usted, me imagino que no es tanto como del aspecto académico, sino más, otra vez, volviendo al corazón. Personalmente, para usted haber sido la fundadora de un programa tan exitoso en la UFM en Guatemala y del cual se han beneficiado cientos de niños, de jovencitos, al tener 300 una oportunidad. Llevamos ya. 300. Así que cuéntenos acerca de eso. Pues miren, la verdad es que sí, empezó esta conversación donde decíamos, hay gente tan talentosa que ni siquiera se atreve a aplicar a las universidades. Entonces, ¿cómo podríamos saber dónde encontrarlos? Y empezamos como a pensar en esto y empezamos a buscar y decíamos, ¿por qué no conseguimos abrir una beca? Solo una, que nos dé chance de encontrar a un joven súper talentoso que no tiene los recursos económicos para estudiar en la universidad, pero que tiene las ganas, el conocimiento, el talento, ¿verdad? Y de repente funciona, ¿verdad? Y estas son las cosas que, como yo les digo, en la universidad se puede. Es que probemos, hombre. O sea, sí, probemos, pues, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad?
Fritz Thomas era el decano. Y dijimos, bueno, hagamos el intento. Y empezamos, ¿verdad?, a buscar. Entonces habíamos asignado ciertos recursos para poder hacer esto porque nos dimos cuenta entre conversaciones que habíamos tenido con jóvenes que una beca que exonerara cuotas no era suficiente. Si una persona viene de un hogar con muchas necesidades, está esperando que el hijo se gradúe para que trabaje y el dinero que el hijo produzca ayude a pagarle gastos tal vez a otro que está empezando a estudiar o a la casa, ¿verdad? Entonces, casa, sí. no era así nomás. Entonces dijimos, no, o sea, si va a ser una beca, tiene que ser completa. Entonces tiene que ser exoneración de cuotas, tiene que llevar libros, tiene que llevar estipendio para sus gastos personales y si quiere mandar algo a su casa. Tiene que llevar, ¿verdad?, un lugar donde quedarse. Es bastante plata. O sea, era buscar un montón de lugares. Y al final, ¿verdad?, fuimos armándola. Y esto, pues, la mano de Dios, ¿verdad? Porque empezamos a buscar, era difícil encontrar. O sea, no había en Guatemala muchos lugares donde encontrar a estos jóvenes. Sabíamos que existían, pero ¿cómo los identifico? Sabíamos que había un examen que se llamaba el 99 percentil, que se hacía antes a nivel nacional, que le identificaba el 1% más alto de todos los que se iban a graduar. Entonces dijimos, o sea, veamos, ¿quién es el 1% más alto? Busquémoslos, ¿verdad? Vámonos a contar. Y tuvimos esta bendición porque un día hacen exámenes de admisión, pum, este estudiante que sacó 100 puntos en el examen de matemáticas. Y nosotros, wow, 100 puntos. O sea, yo no había visto ni uno. Vaya que llevaba años ahí, ¿verdad? Entonces dijimos, ay, vamos a ver el expediente de él. Jovencito de San Marcos, su mamá enfermera de un hospital público, ¿verdad? Madre soltera, una persona. Y uno dice, qué raro, ¿verdad? No pareciera que tiene los recursos para pagar la universidad, pero citémoslo a entrevista, que es lo que toca en el proceso. Cuando él hizo la entrevista, hizo una entrevista extraordinaria, ¿verdad? Entonces le dijimos, ay, Andrés, felicitaciones, estás aceptado, ¿verdad? Y entonces él nos dice, miren, no saben cuánto les agradezco. La verdad, la beca, el espacio queda libre porque yo no tengo dinero para pagar esta universidad, pero pues yo tenía este reto personal, si realmente lograba entrar a la Marroquín y ahora estoy feliz, ya voy a regresar a mi pueblo a decirle a todo el mundo que sí logré entrar, pues, pero en realidad yo no puedo entrar, ¿verdad? Y nosotros ya teníamos la beca lista, entonces en ese momento le dijimos, pues te vamos a contar. Y entonces le cuento yo del programa de becas. Y como yo conté ahí en el libro, ¿verdad?, que hablamos de esto, en los próximos minutos él no pudo hablar y yo tampoco, ¿verdad?, porque fue un momento muy emotivo. Él no lo esperaba. Años después, lo invitaron en varios clubes rotarios y todo a él, ¿verdad? Y en una plática que él estaba dando, él dice, les tengo que contar. Y por eso es que yo se lo puse de ejemplo al doctor Kobe, a este joven. Porque él dice, yo sabía que tenía talento, pero yo quería estudiar, pero no había oportunidades. Entonces, por 2 años pasé trabajando, después de que salía del colegio, se ganó una beca en un colegio privado, el Colegio San Marcos, de monjitas, en San Marcos. Y entonces decía, en las tardes yo trabajaba. Y entonces con lo que yo ahorraba, lo que estaba buscando era pagarme el examen de admisión en todas las universidades de Guatemala. Mire qué proactivo, por eso yo digo, ejemplo del hábito 1. Entonces, estudió, dice que se iba a colar a las clases de ingeniería que tenía una universidad allá y entonces para fortalecer la mate, porque él sentía que no la tenía suficientemente buena. Entonces le decía, si a mí me va bien en ese examen, algo bueno tiene que salir, ¿verdad? O sea, él se pagó el examen en todas las universidades. Y él me dice, me ofrecieron beca en todas. Y después escogí la que yo quería. Wow. Y esa es la historia de Andrés Marroquín, ejemplar. Y su caso de éxito le abrió la puerta a esa beca, porque cuando vimos lo que él era capaz de hacer, de allá en adelante lo salimos a buscar. Seguro. Pero era proactivo continuamente. Me acuerdo la primera vez que él tuvo oportunidad de conocer a un profesor, recibimos a Israel Kirchner, que es el nombre que lleva el Centro de Emprendimiento de la Universidad Francisco Marroquín, donde yo también estuve involucrada en la fundación, que es una persona que escribe de emprendimiento y venía a Guatemala, entonces dice el decano, que era José Raúl González, y él dice, ay, invitemos a Andrés, que lo conozca, ¿verdad? Tal vez no le va a entender mucho porque iba a ser en inglés, pero que llegue, ¿verdad? Se sientan y él empieza, bueno, vamos a presentarnos cada uno, que diga quién es y que no. Y yo solo pensé, ¿qué va a hacer Andrés cuando le llegue la palabra y no va a saber decirlo en inglés? Eso fue lo primero que yo pensé. Cuando le llega la palabra, hello, my name is Andrés Marroquín, I'm here because I want to learn. Y yo, ¿a qué horas aprendió inglés? ¿Qué fue esto? Llevaba 6 meses. Yo, Andrés, ¿cómo aprendiste? Conseguí una beca en la liga y me la dan. Y voy los sábados. O sea... Él sabía perfectamente bien lo que quería. Sí, y consiguió una beca de doctorado en Estados Unidos.
Recibió una beca de otra institución educativa para hacer una maestría. Me acuerdo su llamada porque yo iba haciendo súper y de repente me llamó el celular y dice, Mónica, no sé qué hacer. ¿Qué? Pues me dieron una beca en tal lugar, pero la verdad, yo quiero doctorado en economía, no quiero maestría en negocios. Y eran las dos internacionales, no sé qué hacer. Y la otra, ¿cuándo te contestan? En 3 semanas. Ay, Dios. Y esta, ¿cuándo tenés que contestar? En 1 semana. ¿Verdad? Bueno, ¿qué quieres hacer tú? Pues yo quiero ser doctor en economía. Pues decí que no. Y yo solo decía, ay, Dios, porfa, que esto no vaya a fallar, porque se va a quedar sin las dos. Lo becaron al programa de doctorado. Fue el segundo mejor estudiante del programa de doctorado. El profesor de él no me creía que él no hablaba inglés, hacía 5 años, ¿verdad? Y hoy ocupa una posición muy importante en una universidad en Estados Unidos, es profesor visitante de nosotros y mantenemos una relación activa, ¿verdad? Pero gracias al éxito de él, le abrió la puerta a 299 jóvenes más. Y hoy no solo en la Facultad de Economía, sino hay también en Derecho, en Relaciones Internacionales, en Psicología, y ahí estamos, medicina y arquitectura, casi, ¿verdad? Veo ese impacto a través de esas becas. Veía incluso unas imágenes que me gustaron tanto y ver tanto potencial que tenemos y los estudiantes con ese deseo como este muchacho. Qué impresionante trabajo. Y algo que vi precisamente del Kirchner Entrepreneurship Center es que tienen 3 ejes y me gustó mucho la manera en cómo lo presentan. Los 3 ejes: conexión, educación e investigación. Yo creo que esos 3 focos son importantes a la hora de desarrollar la mentalidad de un estudiante. ¿Puede contarnos un poquito más acerca de eso? Claro que sí. El Centro de Emprendimiento tiene 19 años de haberse formado. Fue el primer centro de emprendimiento en la región. Hace 19 años nadie hablaba de emprendimiento. Sí, nadie. O sea, hoy es un tema de moda. Por eso yo digo, nosotros no es porque está de moda, es que siempre estuvo ahí este tema. ¿Y por qué surgió? Y surgió porque siempre decíamos, tanta riqueza de recursos, conocimientos, personas que visitan la universidad, lo aprovechan los estudiantes, por supuesto, para eso lo hacemos, pero ¿cómo hacemos para compartirle esto más allá de las paredes de la UFM? Y por eso surge el centro. El centro tiene como propósito contribuir en la formación educativa de personas que no van a la Universidad Francisco Marroquín a estudiar. Claro que también se benefician estudiantes y graduados, pero ese es el propósito del centro, cómo producimos cosas que muchas otras personas puedan ver. Claro. Y así es como el centro surge. Esos 3 ejes tienen un propósito particular y es porque es la forma en que se potencia el desarrollo del emprendimiento. Primero, el emprendimiento tiene elementos que hay que estudiar. Ya sé que la primera pregunta que surge es, pero ¿el emprendedor nace o se hace? Es la clásica. Y entonces uno dice, bueno, un poco de las dos, ¿verdad? O sea, hay gente que nace teniendo... Claro. Uno mira a los niños intercambiando tazos en el colegio. Y uno dice, ¿de dónde se le ocurrió? ¿Va? Saber. Hay gente que nace con este espíritu. Pero en el mundo tan competitivo en el que vivimos, solo nacer siendo emprendedor no es suficiente para llegar a grandes escalas o competir contra cualquiera, porque podemos competir contra cualquiera. Entonces hay que formarse. Entonces, conocimientos. La parte de investigación es una parte muy interesante porque nosotros lo llamamos más análisis empírico y es acercarse a quienes lo hacen. No es una investigación estéril, ¿verdad? Que yo hago y tal vez nadie lo lee y ahí se queda muerta, pues, ¿verdad? No, esto es ir a ver cómo lo están haciendo. Yo quiero entender cómo esta señora que tiene este negocio salió adelante, qué la detiene. Y así fue como empezamos a buscar, ¿cuál es la mejor medición de emprendimiento que existe en el mundo que nos permite acercarnos a los emprendedores y poder conseguir información de cómo es el emprendimiento de sabor chapín, digo yo, ¿verdad? Porque no es el mismo que, sí, se le ocurrió la idea, la hizo en el garage de su casa y ¿verdad? Todos lo hicieron en un garage, ¿verdad? Uno dice, yo quiero uno de esos garages, ¿verdad? Sino que tiene una forma muy diferente, pero nadie la entendía. Entonces dijimos, vamos a buscar el mejor estudio que hay en el mundo. Esta sí es la filosofía de la universidad. Vamos a ir con el mejor, el tiempo que nos tome, hasta que nos diga que sí, ¿verdad? Y la verdad fue más rápido de lo que pensamos, porque aplicamos y en menos de 10 días nos habían dicho, sí, hagan ustedes el estudio para Guatemala. Este estudio se llama Monitor Global de Emprendimiento y se hace en 62 países en el mundo, pero nos permitió poner a Guatemala en el mapa. Nadie visibilizaba a Guatemala como un país emprendedor. Y nosotros hemos ocupado las primeras 5 posiciones siempre. Hubo un año que estuvimos en la 9 y de ahí siempre hemos estado en las primeras posiciones. Quiere decir, hay espíritu emprendedor.
Sí. ¿Por qué? Bueno, yo he tenido discusiones con gente que dice, ay, pero eso es porque pues, la gente no tiene trabajo, entonces no le queda otro. Yo digo, esa es una forma muy mala de verla, porque cuánta gente no tiene trabajo y está esperando que le generen programas de ayuda, versus decir, no, en lo que esto se aclara, démosle, pues, ¿verdad? Y ahí vamos para adelante. Entonces yo creo que ese espíritu emprendedor es lo que buscábamos estudiar. Y un segundo proyecto, diría yo, es, bueno, hay varios ahí, es biografías empresariales. Nos dimos cuenta que es muy importante aprender con ejemplos, ¿verdad? Entonces, si uno solo lee ejemplos de los libros de texto de otros lugares, lo siento muy lejano. Yo quiero saber un emprendedor de aquí, o sea, cómo lo hizo. Y ojalá pudiéramos multiplicar, levantar ejemplos de emprendedores en todas las comunidades. Hay miles, solo no se cuentan. Claro. ¿Y qué rol juega el toolkit que tienen del emprendedor? Leí algo de eso y me gustó mucho, porque tienen un toolkit que es el que les ayuda a echar a andar el emprendimiento. Exactamente. O sea, entonces, en la medida en que vamos conociendo qué necesitan, uno puede decir, nosotros tenemos esto desarrollado, ¿por qué no lo subimos y que la gente lo pueda usar? Y así es como poco a poco va evolucionando, digamos, y se va volviendo como cosas que muy activas, digamos. Y la parte de conexiones que es muy importante. O sea, los emprendedores, y eso todos sabemos, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestra forma de hacer las cosas es por conexiones, ¿verdad? Yo estoy aquí por conexiones, ¿verdad? De que me conocían, ¿verdad? Y entonces me buscan, me invitan. Así funciona el mundo, pues, ¿verdad? Conexiones. Entonces, ¿cómo facilitamos conexiones? Porque el centro es muy chiquito. Solo 3 personas trabajan en el centro. Pero si usted viera, bueno, 4 si le suman la parte de investigación, pero si usted viera lo que hacen, o sea, hay gente de Estados Unidos que viene y nos dice, la gran, ¿y todo eso? ¿Y cuántos son? Nosotros. 3. O sea, 3 o 4. Es conectar, solo conectar a la gente correcta. Y eso es suficiente. Interesante. ¿Qué lecciones ha aprendido usted de estos jóvenes? Porque me imagino que, aunque ya nos contó algunos ejemplos de esto, hay jóvenes que tienen esa esperanza, como este muchacho, de superación, etcétera. Pero, ¿qué lecciones usted se ha llevado, digamos, de otros jóvenes? De los jóvenes que uno conoce en el camino. Sí, ¿qué les ha aprendido? Primero, me encanta que el joven siempre tiene una mirada positiva. No puedo decir que esto es generalizado, ¿verdad? Pero típicamente tienen menos paradigmas que un adulto, ¿verdad? Y a mí me preguntaban, yo estoy en el Advisory Board de Volcano Summit, y entonces en una conferencia de prensa me decían, digan una frase que a ustedes la emocione. Y yo digo, tengo una idea. O sea, cuando la gente se acerca y dice, tengo una idea, yo digo, qué genial. Si tiene una idea, ya va un paso adelante. Nuestros jóvenes son llenos de ideas, son creativos. Y yo siento que una de las cosas que he aprendido es la cantidad de soluciones que existen para un problema. Y a veces vemos eso con escasez, cuando lo vemos desde otro ángulo. Por eso me encanta el emprendimiento y la innovación, porque yo siento que son miles de formas de solución. Hay un emprendimiento que surgió con un joven de la universidad, ya lo vendió, me contó hace un año más o menos, que me llamó para otro tema. Y me dice, él estaba indignado que por qué habían tantos hogares sin luz en pleno siglo XXI. Entonces él dice, yo quiero hacer un emprendimiento de este tema. Y se tomó un año para ir a los hogares. O sea, él quería entender cómo gastan el recurso que reciben, qué calidad de luz tienen, de vela, ¿verdad? Entonces le decía, espérese, si entiendo bien la restricción presupuestaria que tienen, tal vez podría desarrollar un modelo de negocio que sí pudiera hacerles tener luz. Y creó una firma que se llama Kingo. Ahí la buscan porque existe, solo ahora ya se la compraron, ¿verdad? Pero él originalmente, entonces desarrolló, fue genial, ¿verdad? Desarrolló, esto no es nuevo, esto existe desde hace ratos, ¿verdad? Baterías con cuento solar, ¿verdad? Entonces una celda solar que acumula batería y la batería le da luz a las bombillas y ya está, o sea, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es lo que él entendió, porque él dijo, uno de los desafíos que tienen las familias es que no tienen el mismo ingreso todos los días. Entonces, a veces tienen dinero para pagar luz y a veces no, ¿verdad? Entonces, y si le pongo un celular y que sea prepago, o sea, que digan, hoy quiero 5 horas de luz, compro tiempo de aire, ¿verdad? Pum, abre la celda, ya está acumulada la energía, la suelta para las bombillas y tiene 5 horas de luz. Mañana no tiene dinero, no compra luz. Y así lo hizo. Y empezó a crecer. Y dice él, ¿sabe qué me di cuenta? Un hogar que tenga en la comunidad, estamos hechos, todos quieren. Porque si no lo he visto y no lo he experimentado, ¿cómo lo voy a querer? Sí.
hizo unas campañas en Estados Unidos donde se metía a una casa sin luz por un mes. Entonces él salía 1 hora y tenía cámaras adentro para que la gente imaginara qué es vivir sin luz. Porque pues la gente que está en otros lugares ni se imagina qué es eso, ¿verdad? Sí. En menos de 3 semanas había conseguido el capital que quería y el propósito era para poner un ejemplo en cada comunidad, en no sé cuántas comunidades. Ya aterrizando, queremos hacer una reflexión ahora y quiero preguntarle porque sé perfectamente bien y se nota al hablar con usted, me siento honrado de poder hacer esta entrevista porque veo que es una persona no solamente emprendedora, tiene el corazón, tiene pareciera ser que tiene un llamado divino a hacer esto. ¿Qué cree usted que necesita Guatemala en realidad para el desarrollo sostenido basado en los valores y en la productividad? Bueno, yo creo que lo primero es confiar en las personas. O sea, nosotros tenemos que entender que las personas saben qué necesitan, ¿no? A veces saben qué quieren y darles espacio. O sea, yo creo que si nosotros lográramos que cuando uno lee ese estudio del GEM, como ya vi que le gusta leer, sí, gem.ufm.edu, se puede meter a leer los reportes, la gente lo que contesta es bien interesante porque parte de lo que les preguntamos es qué te detiene para crecer. Y muchas veces lo que nos contestan es casi como que no me estorben. O sea, que no me estorben en el camino. Yo quiero mi espacio de libertad, por ejemplo, donde yo pueda avanzar a cierta velocidad. Y a veces hay cosas que si yo creo que sé más que el otro, yo le digo qué tiene que hacer, lo limito. Entonces yo creo que una de las cosas que yo he aprendido es que, y eso no tiene nada que ver con el nivel educativo. En un proyecto nuevo que estamos haciendo, que medio se los comenté la vez pasada, que se llama Laboratorio de Prosperidad, hay una parte que es enfocada en familias. Es increíble. Uno oye a las personas y dicen, es que yo estoy segura que yo quiero hacer esto, pero tales otros deciden por mí. O sea, ¿por qué alguien tiene que decidir por la persona? Entonces creo que uno es respetar y reconocer la capacidad que los seres humanos, y ese es un regalo divino, tienen para elegir. Tienen para elegir y darles el espacio para poder elegir. Claro, si además les damos información, si les llevamos conocimientos, pues van a elegir mejor. Pero están dispuestos a asumir las consecuencias de sus elecciones. Entonces, algunas veces pensamos que centralizadamente nosotros podemos dibujarle la ruta a una persona, ¿verdad? No es así. Entonces, yo creo que lo primero es cómo somos cada uno de nosotros agentes de crecimiento de otros. Eso es lo más lindo, porque entonces uno dice, ¿cómo le quito las piedras a este para que, ¿verdad? Para que fluya? Avance. No es que yo lo tenga que llevar de la mano, ni lo tenga que cargar y poner acá. No, él camina solo y corre. La clave es que no tenga un montón de piedras en el camino. Entonces yo creo que si de alguna manera cada uno de nosotros nos comprometemos a, primero creo yo, nos comprometemos a pensar en ese camino que tienen otras personas y a darnos cuenta en sus propias visiones, sus propios sueños. Número 2, usted mencionó la palabra principios. Yo pienso que eso es fundamental. El que cree que hay atajos saltándose principios tiene fecha de vencimiento, digo yo, ¿verdad? Porque eso no es cierto, o sea, no es verdad, ¿verdad? Los principios están ahí, van primero, hay que respetarlos. Y yo creo que hay momentos difíciles que las personas y las organizaciones se enfrentan. Y uno tiene que aprender a decir no, ¿verdad? O sea, aunque ahí parezca tan facilito, no. Y preparar a los jóvenes para decir no en esos momentos es de lo más importante que hay. Si usted pudiera hoy hablar con su yo misma de hace, digamos, cuando usted tenía 19, 20 años, que eran ese proceso en que se graduó y empezó su vida laboral, si usted tuviera esa oportunidad de hablar consigo misma de ese entonces, ¿qué le diría hoy? Ay. Pues mire, le diría dale. Le diría descubrir toda esta parte. Mira, hay una parte, todos tenemos esta parte de cosas que lo ilusionan. Entonces yo creo que uno, caminar ese camino por las cosas que a uno lo ilusionan, es fascinante. O sea, de verdad, siento que uno descubre partes de uno que uno mismo no conoce, ¿verdad? O a veces ayudando a otros, uno mismo se da cuenta de cosas de uno, ¿verdad? Que uno tal vez mismo no sabía. Y siento que mantener la humildad, mantener el enfoque, la importancia por la familia, tener claras sus metas, ¿verdad? Siento que eso es algo bien importante. Una vez me pasó una cosa, le hice una consultoría a una compañía muy grande y cuando terminé me dicen, mire,
le queríamos ofrecer el trabajo y era una gerencia internacional y no sé qué. Yo tenía 2 hijos muy chiquitos, ¿verdad? Entonces mi esposo me recogió a la salida y yo le dije, de una vez le contesto que no. Le dije yo, le agradezco muchísimo, me hace el día, qué honor saber que pensarían en mí, pero la verdad, no. Le dije yo, y entonces mi esposo me dice, ¿y estás segura? O sea, no hubieras querido, porque él siempre ha sido una persona hiper apoyadora. O sea, de verdad, me ha dejado volar, crecer, ¿verdad? Y eso creo que ha sido algo muy valioso en mi vida. Aparte que es una persona también, un gran profesional que admiro muchísimo y también una persona completamente centrada en principios. Pero bueno, y le da mucho valor a la familia. Entonces él me dice, ¿y estás segura que no? Y entonces mis hijos iban atrás dormidos, según yo. Y entonces yo le digo, no, porque es que, no sé, yo quiero trascender también en mi familia, le dije yo. Y entonces, tal vez puede ser un gran éxito profesional, pero no tendría tiempo para hacer cosas que yo quiero hacer con mis hijos, que yo quiero vivir con ellos mientras, ¿verdad? Yo quiero trascender con ellos, ¿verdad? Llegamos a la casa, se bajaron, nos bajamos, acosté a los niños, ¿verdad? Y cuando ya rezamos, cuando iba a apagar la luz, mi hija que tenía como 5 años me dice, gracias, mami. ¿Gracias de qué? Por decir que no. Yo, me mató. Había oído toda la conversación. Y yo digo, sí. Y uno piensa que ellos no están dormidos. Que no se fijan. Pero sí están Pero uno trasciende en su familia. O sea, a veces totalmente. No dicen luz de la calle, oscuridad de su casa. Verán, no se vale. No se vale oscuridad de su casa. No es fácil manejar ese balance entre tantas cosas, ¿verdad? Tantos sombreros. Claro. Pero creo que si uno lo tiene claro desde el principio, lo puede hacer. ¿Qué consejo le daría a esos jóvenes que están pensando en emprender un negocio, pero que precisamente están con el temor o ven una serie de limitaciones a su alrededor y dicen mejor no? Si usted tuviese la oportunidad de tener, digamos, un grupo de 10, 20 emprendedores o futuros emprendedores, ¿qué consejo les daría? Pues mire, lo primero que les diría es aprendan a escuchar a quienes ustedes le quieren vender. Porque lo más noble de un emprendedor es que solo puede tener éxito si sirve a otros. Eso es lo lindo de esa figura. O sea, no puede hacer un bypass. No se puede. O sea, si yo hago lo que éste necesita y él me lo compra porque quiere, eso lo va a ayudar a crecer. Es una figura muy noble. Muchas veces la gente no lo mira. Y por eso yo digo, a veces cuando uno dice, ¿qué necesitamos en Guatemala? Más empresarios. Pero si son los que crean bienestar para otros y en base a eso, pues tienen bienestar para ellos. Perfecto, es la fórmula ideal, ¿o no? O sea, los empleos no salen de la tierra, ¿verdad? Nacen de empresas que crecen. Qué alegre que haya mucho de eso. Entonces, uno es fijarse mucho, saber escuchar. A veces hacemos el proceso al revés. A veces el emprendedor tiene, esta es su receta de esto, no sé qué, que quiere vender, pero nadie le quiere comprar. O sea, es al revés. O sea, primero tenés que pensar qué es lo que estas personas necesitan y luego veo cómo yo lo desarrollo. Si tengo algo desarrollado, voy a validar si las personas lo necesitan. Esa parte es vital. O sea, hacerlo yo solito y no contarle a nadie para que nadie me la copie, pero ni validarlo con un cliente, no, va a ser un camino largo y tortuoso, porque tal vez no les va a gustar, ¿verdad? Yo recuerdo un gran empresario decirle a un grupo de mis estudiantes, decirles, miren, una cosa que aprendí es que no hay que enamorarse demasiado del producto, sino hay que enamorarse del cliente, porque en realidad a veces uno está obsesionado con el producto. Y él les cuenta una historia de él donde dice, yo perdí mucho dinero y aprendí que tengo que ponerme o un límite en dinero o un límite en tiempo. Buen consejo, porque si tú crees que esto funciona, hablaste con unas cuantas personas y crees que sí, pero llevas 3 años intentando, la pregunta es, ¿hasta cuándo vas a intentar? Entonces, un límite en tiempo o un límite en dinero que puedes tú invertir, ¿verdad?, sobre esto. Entonces, hablar con la gente. Número 2, me encanta, esto lo dicen muchos textos afuera, que dice cheaper, sooner, faster. Empiece rápido, empiece barato, empiece simple, ¿verdad? Entonces, haga una versión sencilla, mire si la gente le gusta, si tiene atracción, la va mejorando a lo largo del camino. A veces tomamos mucho tiempo por perfeccionar algo que al final no era, ¿verdad? Y le metí mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía. No, hay que empezar pequeño, rápido, ¿verdad? Intentando, y en la medida en que uno va intentando y lo va mejorando, va evolucionando. Ayer tuve oportunidad, de escuchar a los finalistas de Desafío BI, que es esta competencia acá de ese Banco Industrial. Lo hacemos con el Centro de Emprendimiento, hacemos muchas competencias. Hubo casi 200 aplicantes y estos eran los 10 finalistas. Uno de los finalistas
habían ejemplos extraordinarios. Uno de clases de inglés que me pareció increíble, que mezclaba cosas, bueno. Pero había una señora que se conectó en línea para hacer su pitch, ¿verdad? Y la señora había desarrollado harinas de distintos granos de alto nivel nutritivo. Y el dinero lo quería para invertir en un horno de secado más grande. Sencilla. O sea, yo no estoy diciendo ahí. Era una gran innovación. Y esta es sin gluten. Yo decía, wow, ¿cómo se le ocurrió una harina sin gluten? ¿Verdad? Tiene un gran mercado. Entonces, ¿cómo probó? Empezó chiquito. Ella dice, pues yo empecé a probarlo y a toda la gente le gustó. Entonces ahora ya la vendo en estos empaques y entonces son transparentes porque quieren ver el color de la harina. Y ¿cómo supo eso? Interactuando. Y eso, la gente en Guatemala es gente que está abierta a escuchar. Entonces, usar eso para desarrollar y perfeccionar un producto creo que es otro buen consejo. Y tercero, buscar información. O sea, hay mucha información disponible. Buena y mala, pues, ¿verdad? O sea, no hay que creérselo todo. ChatGPT, no sé qué. Tal vez sí, tal vez no. Vas a ver. Pero acercarse, ¿verdad? Preguntarle a gente, buscar información. Eso ayuda a que uno mismo pueda perfeccionar más lo que está haciendo. Interacción con la gente, con el potencial cliente. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Sí. Qué excelente consejo. Yo estoy seguro que muchos van a escuchar esto. Y no tengo duda alguna que muchos van a perder ese temor cuando escuchen todo esto que estamos hablando tan interesante y tan productivo que puede llegar a ser para un emprendedor. Y para terminar, Mónica, quiero pedirle que complete esta frase. Mi aporte a Guatemala es... Wow, esa está buena. Mi aporte a Guatemala es ayudar a que las personas se apasionen en lo que hacen, que hagan un compromiso de hacerlo bien hecho y que crean que pueden y que si necesitan ayuda, la pidan. Y aquí estamos para ayudar. El aporte es eso, ¿verdad? Abrirse a poder contribuir. Yo pienso que si muchas personas pudieran compartir su talento, sus conocimientos, con al menos unas cuantas personas que tienen alrededor, podrían potenciar mucho a otras personas. Y pueden ser personas de la familia, vecinos, empleados, ¿verdad? Que a veces un solo buen consejo, una buena pregunta, hizo una gran diferencia. Pero a veces ni pensamos en eso. Vamos tan rápido, ¿verdad? Mónica, muchísimas gracias por abrirnos su corazón, por contarnos sobre su trayectoria intelectual, laboral, académica. Sabemos que usted es una persona muy ocupada, muy dedicada a su trabajo y podemos decir hoy por hoy que, como ya lo vimos, 300 jóvenes han recibido esas becas y sé que muchísimos más las van a recibir más adelante y que hay un futuro no solo con las becas, sino con todo ese emprendimiento que usted ha hecho. Queremos agradecerle por eso y queremos decirle que estaremos viéndola, estaremos atentas a lo que usted va a hacer y a lo que Dios le va a permitir hacer por el bienestar de muchos jóvenes, por el bien de Guatemala que tanto lo necesita. Mónica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por esa invitación, de verdad, y dejen descubrir ese líder que llevan adentro. Como le contamos, nosotros como estudiantes de la Universidad San Pablo de Guatemala estamos culminando con esta entrevista, con este podcast, nuestro trabajo final para poder graduarnos de la maestría de liderazgo organizacional. Ahora bien, la Universidad San Pablo de Guatemala tiene dos columnas importantes. Una es liderazgo y la otra es emprendimiento. Y cabe perfectamente bien en todo lo que usted nos ha contado hoy. ¿Qué le podría decir usted a los estudiantes de la Universidad de San Pablo de Guatemala acerca de cómo podemos mejorar en esas dos vías, liderazgo y emprendimiento? Muchas gracias, qué linda pregunta y muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que todos tenemos adentro un líder y un emprendedor activo. Y creo que uno de los mensajes que yo les daría es aprender a trabajar en sus debilidades, pero apalancarse en sus fortalezas. Una vez escuché del fundador de Indiegogo, de hecho, él decía muchas veces yo ni me pongo a pensar en las debilidades, o sea, solo
me muevo adelante con mis fortalezas. Entonces pienso que como seres humanos tenemos una labor permanente de mejorar nuestras debilidades y eso nos va a hacer mejores personas. Pero cuando pienso en liderazgo, apalancarse en lo que ustedes son buenos haciendo, vale mucho la pena. Y saben una cosa, a veces padecemos de este tema de, ay no, qué pena, ¿verdad? Qué pena que sepan que soy bueno en esto. No, o sea, soy bueno en esto, hay que decirlo. Porque esa es la manera en que las personas también pueden confiar en uno. Entonces, como estudiantes y futuros graduados de esa maestría, descubran ese líder que hay adentro de ustedes. Déjenlo salir, que brille, ¿verdad? Que brille a sus anchas y que pueda conquistar el pensamiento del corazón de otras personas que los van a acompañar en el camino, siendo ustedes. Entonces, esa labor de autoconocimiento permanente y de plantearse retos importantes de vida donde uno no para de mejorar como persona y no para de aprender. Así que creo que ese podría ser un mensaje de cierre. Mónica, queremos agradecerle y yo personalmente y en nombre de mis compañeros Evelyn Vázquez, Álvaro Guay y Eric de Paz y por supuesto su servidor, estamos muy agradecidos que usted haya aceptado esta invitación. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Gracias por tan lindas palabras y gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí y ahí estoy siempre que necesite. Muchas gracias.